Bueno, mis hermanos, hoy es un día, como bien lo hemos dicho, un servicio especial, conmemorando obviamente lo que pasó un viernes, o más bien lo que estaba pasando a esta hora, un viernes, hace casi 2000 años. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 34. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 34. De hecho, cuando vamos un par de versículos más atrás, podemos ver la comparación que Pablo, el autor humano de esta carta, está haciendo entre aquellos que rehusaron del amor de Dios en Israel y cómo ese rehúso hizo que la misericordia se extendiera hacia los gentiles. Y ahora que la misericordia estaba extendida hacia los gentiles, entonces eso también iba a ser de provecho para extender misericordia nuevamente a los de Israel. Y eso es lo que nos dice más o menos, digamos que casi todo el capítulo 11, sobre todo en los versículos del 31 al 32 o 30, sí, en donde Pablo resume todo lo que viene hablando del capítulo 11. Y luego llega a esta tremenda conclusión. Aquí, de verdad, yo me asombro mucho cuando leo esta parte de la escritura, porque pareciera como una meditación profunda de Pablo al final de haber visto todo este capítulo, incluso todo lo que ha visto o todo lo que ha escrito durante toda la carta a los romanos. Dice así el versículo 33 y 34. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Bendito Padre y de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Oh Señor, gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por darnos el enorme privilegio, Señor, hoy de reunirnos y de conmemorar, bendito Dios, la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sabiendo nosotros de antemano, expectantes, todo lo que sucedería en las próximas horas, Señor, gracias. Oh Señor, ¿quién te puede entender? ¿Quién entiende tu mente, Señor? Señor, gracias, bendito Dios, y ruego, bendito Padre, que hoy podamos, Señor, asombrarnos de todo lo que pasó, Señor, en la cruz del Calvario, bendito Dios. Todo lo que ocurrió en ese evento tan fundamental, tan trascendental para la historia humana. Todo lo que ocurrió, Señor, a tu Hijo, a Jesús, a quien hoy venimos a darle gloria, honra y todo el poder que sea de Cristo, Señor. Oh Cristo, gracias. Gracias por el enorme privilegio, Señor, que podemos disfrutar hoy en nuestra salvación, Padre amado. Gracias, Señor, oh Rey eterno, Rey de toda gloria, Rey de toda alabanza, Rey de todo poder. Permítenos acercarnos a ti, a alabarte, a bendecirte, a glorificarte, a exaltarte, a darte gracias, pero también a recordar, oh Rey eterno, lo que tú viviste hace 2000 años, un viernes como hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder el asombro de lo que ocurrió en el Calvario, Señor. A ti sea toda la gloria, oh Rey. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder presentar esta verdad, Señor, con denuedo, pero también con reverencia hacia ti, Señor. Oh, bendito Dios, que yo no sea impedimento, Señor, para que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú has permitido que hoy se predique, Señor. A ti sea toda la gloria, oh Dios Trino, toda la honra, todo el poder, todo el misterio, Señor, por siempre y para siempre. Amén
y amén. Mis hermanos, ¿quién entiende la mente del Señor? Ciertamente nadie le puede entender. Muchas cosas que a nosotros nos parecen lógicas, al Señor no. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos son santos, son perfectos, son puros, son inigualables, son inescrutables, son insondables. No podemos dejar de lado que el apóstol Pablo, al escribir esta oración con la que comencé, era inspirado por el Espíritu Santo. Y aún así el apóstol dice, ¿quién entendió la mente del Señor? El mismo Dios escribía, ¿quién me entenderá? Nadie, mis hermanos, nadie nunca ha entendido a Dios en su plenitud. Y esta frase la usamos de manera permanente en nuestro diario vivir, aún de manera inconsciente. Cuando pasamos por momentos difíciles, oh Señor, ¿quién te entiende? Cuando pasamos por tribulaciones, oh Señor, ¿quién te entiende? Cuando pasamos enfermedades, oh Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Quién entiende tu mente? Cuando la muerte llega a uno de nuestros seres queridos, oh Señor, ¿quién te entiende a ti? Lo increíble de todo esto es que la mayoría de las veces utilizamos esta frase de manera negativa, siempre pensando en nuestro dolor y esperanzándonos en que el Señor tiene el control de cada situación, pero al fin y al cabo, de manera negativa. Pero nunca pensamos en la parte negativa que vivió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nunca meditamos en esta pregunta cuando se trata de Cristo, porque aún nuestro viejo hombre nos lleva a ser egoístas y centrarnos solamente en nosotros mismos. Mis hermanos, hoy en este servicio especial a nuestro Señor Jesucristo, en el que conmemoramos y recordamos su muerte en un viernes como hoy. Qué mejor que adorar a Dios mirando la manifestación de su gloria en la cruz del Calvario. Qué mejor manera de pasar el día preguntando, ¿quién entendió la mente del Señor en la cruz del Calvario? ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién entendió la mente del Señor en el Calvario? Solo Él. Solo Él se ha entendido. Solo Él ha manifestado su gloria en la cruz de una manera que para nosotros es absolutamente incomprensible, de una manera que para nosotros es absolutamente inescrutable, de una manera que para nosotros es absolutamente insondable. Y es eso lo que les quiero mostrar en esta enseñanza, lo que Dios nos muestra en esa cruz, que hoy recordamos de una manera solemne, porque en esa cruz de Cristo se puso de manifiesto, en primer lugar, su sabiduría, se puso de manifiesto en segundo lugar su poder, se puso de manifiesto en tercer lugar su misericordia, se puso de manifiesto en cuarto lugar su gracia y para terminar se puso de manifiesto en esa cruz en quinto lugar su amor, su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su amor. Por lo tanto, mis hermanos, en el día de hoy estaré exponiéndoles estos 5 atributos puestos de manifiestos en la cruz del Calvario. Mis hermanos, no hay un problema, escuchen bien, no hay un problema que pueda agotar la sabiduría de Dios. No hay una fuerza que pueda acabar con su poder. No hay siquiera un ser humano que no alcance su misericordia a pesar de cada uno de nosotros. No hay un pecado que abunde más que su gracia. No hay un hombre tan apático que agote su amor. No lo hay. Sus atributos son infinitos, mis hermanos, y ahora que miremos cada uno de ellos en las Escrituras, siempre recordemos quién entendió la mente del Señor. ¿Quién entendió la mente del Señor? Mi propósito en esta mañana, mis hermanos, que ustedes el resto del día y el resto de sus vidas mediten siempre en esta pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? No importa, yo no sé qué problema puedes estar pasando, no tengo ni idea qué angustia, qué aflicción puedes estar viviendo, pero solo quiero que te preguntes siempre, ¿quién entendió la mente del Señor?
Y quiero que veamos entonces, en primer lugar, la cruz pone de manifiesto su sabiduría. La cruz pone de manifiesto su sabiduría. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. La cruz pone de manifiesto su sabiduría. Dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ninguno de nosotros, ni Satanás, hubiese podido concebir un plan de salvación a través de crucificar a Dios mismo. ¿Escucharon bien? Ninguno de los que estamos aquí, ni aún Satanás, hubiese podido concebir un plan de salvación a través de crucificar a Dios mismo. La predicación de la cruz es algo tan contrasentido para el hombre natural que él la llega a considerar como una necedad, una locura. Pablo le llama locura a la palabra de la cruz. Sin embargo, a través de la locura de la predicación, Dios ha decidido salvar al ser humano. El hombre natural lo escucha y piensa que es una necedad. Y es a través de esa necedad por medio de la cual Dios salva al hombre. Eso requiere sabiduría. Eso nada más requiere sabiduría. Primero a los Corintios ahí mismo, en el 1, en el versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Miren esa hipérbole que utiliza Pablo a los Corintios. Lo insensato. ¿Será que Dios puede ser insensato? No, ¿verdad? Pablo hace una hipérbole. Lo insensato de Dios. Para que ustedes no se jacten, lo insensato que podría llegar a ser Dios es más sabio que ustedes. Es más sabio que ustedes. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Aquello que el ser humano considera una locura o necedad, que es la predicación de la cruz, contiene más sabiduría que toda la sabiduría humana de todos los tiempos combinada. Esto está desplegado en la cruz y en la predicación de la cruz. Pablo se enfoca aquí en la revelación total de Dios, en particular el Evangelio en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y crucifixión de Cristo. La totalidad del plan y la provisión de Dios para la redención de los pecadores, que es el tema de todas las Escrituras. El plan de redención es el tema de todas las Escrituras. Mis hermanos, meditemos en esto en un momento. Agrupemos a todos los hombres de la historia, hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Salomón, como Pablo, Pedro, Lucas, Juan, Mateo, Jacobo, Santiago, Timoteo, Tito, algunos que ustedes ya conocen, Agustín, Lutero, Calvino, los puritanos. Si quieren de ahora, Súgel, Miguel, Ángel, Jacobi, Joselo, todos ustedes incluso súmense. Yo, niños, todos. Y aún así, nuestra sabiduría junta no llega ni alcanza algo de la sabiduría de Dios. Es increíble. Es increíble. Para los llamados, mis hermanos, para sus hijos, para ti que estás en esta iglesia y te dices ser creyente, el mensaje de la cruz es la mayor demostración de sabiduría de Dios. Pero lastimosamente para los incrédulos, este mismo mensaje es ilógico e irrelevante. Un mismo mensaje con dos efectos diferentes. Ahora te pregunto nuevamente, ¿quién entendió la mente del Señor en su sabiduría? Solo Él puede hacerlo, mis hermanos, solo Él. Ahí mismo en 1 Corintios 1, en el versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es increíble que la misma Escritura nos revela que los griegos buscaban sabiduría. Esto lo podemos mirar como aplicación nosotros hoy en día para nuestras propias vidas. Mis hermanos, nuestra sabiduría está afectada por el pecado. Muchas veces creemos que no la sabemos toda, que para todo tenemos respuesta y cuando vamos a la realidad queda al descubierto
nuestra limitación. Nadie de lo que está en este lugar se la sabe toda. Mientras que por el otro lado debemos meditar que la sabiduría de Dios es perfecta, no está viciada por nada ni por nadie, no depende de nadie. Sus decisiones ya están determinadas desde antes de la fundación del mundo. No depende de lo que tú hagas, no depende de lo que yo haga, de lo que yo piense. Solo depende de Él y lo que hace, lo hace por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Pidamos a Dios, hermanos, que nos dé de su sabiduría en cada decisión que tengamos que tomar, en cada consejo que debamos dar, en cada cosa que debemos pensar, en cada aspecto que tengamos que decir. Pidamos de esa sabiduría al Señor, porque ciertamente Él no se la niega a sus hijos. Pero mis hermanos, en la cruz del Calvario no solo se ve manifestada su sabiduría, sino que en segundo lugar, la cruz pone de manifiesto su poder. La cruz pone de manifiesto su poder. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo señala que en la cruz Cristo derrotó los poderes de las tinieblas. Dios encarnado en su punto más débil, en el punto donde había sido deshidratado, cuando está sangrando a punto de morir, en su estado final y de debilidad, derrota todos los poderes de las tinieblas. ¡Wow! Tremendo poder de nuestro Señor. En el momento más débil que podría estar viviendo. El poder de Satanás sobre los hijos de Dios radicaba en el pecado que viola la ley de Dios y condena a todo hombre a la muerte. Pero Jesús murió sin pecar aún en el momento de mayor vulnerabilidad. Podemos decir que el Hijo de Dios fue engrandecido en esa cruz. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Cristo. Cristo fue apresado en Getsemaní cuando Judas lo besó y lo identificó para los que lo querían apresar. En ese momento ha podido convocar legiones de ángeles que lo liberaran, pero no fue así. Aún Pedro quería libertar a Jesús en ese momento. ¿Cierto? ¿Recuerdan esa porción de la Escritura? Saca espada. ¿Qué es lo que es? Increíble, ¿no? Pedro, aún el Hijo de Dios podría convocar su legión de ángeles, todos los que le servían en ese momento, pero no fue así. Ahora, ya apresado, los soldados romanos lo maltrataron, lo ultrajaron, lo escupieron, corona de espinas le colocaron sobre su cabeza, pero aún así, Dios hecho hombre hizo fuerza alguna para destruirlo con todo. Y que se lo increíble. Aquel que hizo los cielos, aquel que hizo la tierra, aquel que hizo la luz y toda cosa creada, no hizo nada absolutamente por defenderse. Aquel que con solo una palabra cayó la tempestad y calmó los mares, mantuvo su boca cerrada mientras lo quebrantaron. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo Cristo, el Hijo de Dios, teniendo tanto poder, dejó que le pasara todo eso si él podía acabarlos con solo una palabra? ¿Cómo Cristo permitió todo eso? Desde nuestra perspectiva humana, el poder se ve en cuántas naciones conquistaste, en cuántos ejércitos derrotaste, en cuántas personas te sirven, a cuántos diriges. En fin, se ve en cuánto dominio tienes tú sobre todas las cosas. Así define el poder
nuestra perspectiva humana. Pero la perspectiva de Dios es bien diferente a la nuestra. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y esa era su labor cuando estuviera acá en la tierra. El poder de Cristo se ve en esto, que a pesar de que Satanás y todas sus artimañas, incluidas las personas como los fariseos, escribas, saduceos y todos los que se le acercaron a tentarlo, a pesar de todo esto, nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Allí está el poder de Cristo. Es allí donde está el poder de la cruz. Ahí está su poder, un poder inigualable. No hay poder como el de Él. ¿Quién de aquí puede decir que no ha pecado? ¿Quién de este lugar puede decir que no ha pecado? ¿Quién en el mundo puede decir alguna vez que no ha pecado? Ese es el poder de nuestro Señor. Por ahí hay un técnico de fútbol admirado por un hermano que quiero mucho, que no entiendo por qué, pero él lo admira. Una vez hace muchos años, después que terminó un mundial, todos le criticaron hasta el día de hoy una frase que él siempre ha dicho. Y los de mi época, o quizás un poco más jóvenes como yo, pueden recordarlo. Perder es ganar un poco. El hermano ya se echó a reír porque él sabe quién es su admirador aquí. Yo no sé cómo lo admira de verdad, pero perder es ganar un poco. Eso lo dijo un técnico de fútbol. Eso siempre nos ha parecido incluso una frase mediocre. ¿Cierto que sí? ¿Cómo así que tú vas a ganar? Déjame decirte, mi hermano, que el poder de Dios es tan absoluto, tan inmenso, que aún perdiendo la vida Cristo en la cruz del Calvario, aún así Cristo ganó la batalla. Ha sido el único que ganó perdiendo, mi hermano, y ha sido el único que nos ha dado vida muriendo. Ha sido el único, Él da vida muriendo. Esto nos sorprende. Esto nos sorprende. ¿Quién puede hacer esto por ti? Ganó perdiendo y te salvó muriendo. Ganó perdiendo y te salvó muriendo. Ahora vuelvo y te pregunto, para que reflexiones en el tema, ¿quién entendió la mente del Señor en su poder? ¿Quién entendió la mente del Señor en su poder? Pero en la cruz del Calvario no solo se ve manifestada su sabiduría y su poder, sino que en tercer lugar, la cruz pone de manifiesto su misericordia. Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 34. Lucas capítulo 23 del 33 al 34. La cruz pone de manifiesto su misericordia. Dice el evangelista, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Desde su arresto hasta la cruz, Jesús fue abandonado por sus propios discípulos, fue vituperado, fue encarnecido, fue maltratado, fue escupido, fue bofeteado, ya no podía ni con su propia cruz, que necesitó ayuda de Simón de Cirene, fue crucificado, se burlaban de él, repartieron sus vestiduras para que se cumpliese lo que decía la Escritura. Hubo un complot en contra de nuestro Señor, fue un camino bastante duro para nuestro Señor, bastante humillante hasta lo sumo. Quizás ningún hombre lo podría soportar y nadie de nosotros ha sido humillado de tal manera, pero aún así, de la boca de nuestro Señor, lo que salió fue, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Después de haber vivido todo lo que había vivido desde su arresto, hasta ese momento aún Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un sentido, ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Claro que sí sabían. Ellos estaban crucificando a este hombre que acusaban de hacerse pasar por Dios. Pero en otro sentido,
no sabían la dimensión de la gravedad de lo que hacían. Porque si lo hubiesen sabido, no lo habrían hecho. Estaban velados, estaban absolutamente entenebrecidos. De manera que cuando Dios sufre el mayor insulto que la divinidad podría sufrir, escucha bien, hermano, cuando Dios recibe el mayor insulto que la divinidad podía sufrir, Cristo nuestro Señor despliega toda su misericordia y decide perdonar a quienes lo escupieron y traspasaron. ¡Cuánta misericordia de nuestro Señor! ¡Cuánta misericordia! Este es uno de los atributos comunicables de Dios hacia nosotros, la misericordia. A Dios, por el puro afecto de su voluntad, le plació colocar en nuestros corazones redimidos tener misericordia. Pero ¿qué tan lejos estamos de nuestro Maestro? ¿Qué tan lejos estamos de tener misericordia por nuestros prójimos? Cuando nos sintamos humillados por alguien, llámese personas sin Dios o hermanos en la fe, porque ciertamente te van a humillar. Ciertamente te van a humillar. Solo piensa en las palabras del autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué nuestro Señor? ¿Por qué tengo que poner los ojos en Jesús? Porque fue el único que ha perdonado sabiendo que ni se lo merecía. Jesús sabía que nosotros no merecíamos su perdón. Él sí lo sabía. Pero su misericordia es mucho más grande que el mar. Es mucho más grande que nuestro propio pecado. Su misericordia es más profunda. Es más profunda que el abismo que nosotros abrimos a causa de nuestro propio pecado. Su misericordia es más profunda que ese abismo que abrimos por causa de nuestra propia transgresión. Él es un Dios misericordioso. Hermano, cuando tú creas que eres muy misericordioso, mira a nuestro Señor Jesucristo y verás que no has perdonado lo suficiente. Y yo insisto nuevamente y te pregunto, ¿quién entendió la mente del Señor en su misericordia? Pero en la cruz del Calvario no solo se ve manifestada su sabiduría, su poder y su misericordia, sino que en cuarto lugar se ve la cruz pone de manifiesto su gracia. La cruz pone de manifiesto su gracia. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 25. La cruz pone de manifiesto su gracia. Romanos capítulo 3, versículo del 24 al 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es justamente el atributo por medio del cual nosotros recibimos aquello que no merecemos. No merecemos la salvación y la recibimos como un don. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es cuando tú recibes lo que no mereces. La misericordia es cuando... ¿Qué es la misericordia? ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La gracia de Dios es cuando tú recibes algo que no mereces, ¿verdad? La misericordia es que cuando tú mereces, aún mereciéndola, Él no te la da. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Sí se entiende? Gracia, algo que no mereces. Te da algo que no mereces. Misericordia no te da lo que mereces. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Tú merecías ser salvado? No. Eso es gracia. ¿Tú merecías ir al infierno? Sí, eso es misericordia. Entonces somos salvados por gracia y no vamos al infierno por misericordia, porque merecíamos el infierno.
En la cruz, Cristo carga con nuestros pecados para que posteriormente pudiéramos recibir su salvación, su perdón, su santidad. Eso es gracia de parte de Dios. Esto se escucha sencillo, ¿cierto? Pareciera que fuera fácil de hacer por parte de nuestro Señor. Pues si Él es Dios, nada le sería difícil. Mis hermanos, debemos entender el sentido profundo de la gracia de Dios. Lo que costó un valor que no se puede descifrar es algo incalculable. Ahorita, en la canción que cantábamos, El Poder de la Cruz, al final el último coro dice, ¿cuánto coste? ¿Qué amor? Una pregunta exclamatoria. ¿Cuánto coste y cuánto amor? Dios entregó a su Hijo a que pasara todo lo que pasó desde Getsemaní hasta el Calvario, pero nada de eso se compara a la misma ira de Dios sobre los hombros de su Hijo. Toda esa ira era la que ustedes y yo, mis hermanos, nos merecíamos a causa de nuestra desobediencia. Los golpes, bofetadas y burlas no son nada comparable con la ira de Dios sobre nuestro Señor. Tanto es así que Él en la cruz exclamó, cerca de la hora novena, Jesús exclamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en ese momento experimentó el abandono y desesperación que resultan del derramamiento de la ira divina en Él como portador del pecado. Sí, portador del pecado tuyo y del pecado mío, mi hermano. Esa ira inmerecida para Él la recibió voluntariamente y es ahí donde se ve manifestada la gracia en la cruz del Calvario. Es allí donde debemos entender lo que significa gracia. Él te dio un favor que tú no merecías. Tú merecías la ira, yo merecía la ira y Él aún fue a la cruz a recibir esa ira para darnos salvación a nosotros. Eso es la verdadera gracia, hermanos. Esa es la verdadera gracia. El Señor nos ha bendecido con su gracia inmerecida para nosotros, pero nosotros aún abusamos de esa gracia que nos da. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hemos recibido el Evangelio, mis hermanos, debemos predicar el Evangelio. La salvación de los hombres depende única y exclusivamente de Dios. Pero el medio que Él ha dado es la locura de la predicación y es allí donde entramos nosotros como creyentes. No dejemos de predicar, prediquemos a Cristo, prediquemos de esa gracia de la cual disfrutamos solo por el sacrificio de la cruz. Solo por eso. Y quiero reiterarte la pregunta que he venido planteando desde el inicio y es, ¿quién entendió la mente del Señor en su gracia? ¿Quién entendió la mente del Señor? Yo lo que espero, hermanos, es que ese versículo que nosotros leímos al inicio pueda quedar marcado en tu vida. Como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los romanos con una enorme abrumación en su mente que no entendía. ¿Quién entendió? Oh, profundidad de las riquezas. Profundidad de las riquezas. Y quien lo estaba escribiendo era quizás de los más sabios que había en esa época. Pablo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él mismo se los declara a los romanos. Y aún así sigue diciendo, oh, profundidad de las riquezas. Yo no entiendo la mente del Señor. ¿Quién la va a poder entender? Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo inocente para que nosotros, los salvados por su gracia, siendo culpables, pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Eso es gracia. Bendita gracia de Dios. Pero en la cruz del Calvario, hermanos, no solo se ve manifestada su sabiduría, su poder, su misericordia y su gracia, sino que, en quinto lugar, la cruz pone de manifiesto su amor. La cruz pone de manifiesto su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. La cruz pone de manifiesto su amor. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el significado de amor. Ninguno de nosotros amó a Dios primero, ninguno. El grado de amor que tenemos por Dios es algo que Dios mismo ha cultivado en nosotros. Si Dios no nos ama primero, si no nos enseña su amor primero, si no continúa enseñándonos su amor día a día en forma permanente, no podríamos amar a Dios. Así que, hermanos, esto nos libra de toda jactancia. Tú amas a Dios sencillamente porque Él te amó primero. Nada más. Dios tomó un instrumento de maldición y lo convirtió en un instrumento de gloria. La cruz. La cruz era el instrumento de maldición más fuerte que un hombre podía sufrir. Pero Cristo se refiere a la cruz indicando que esa era la hora de su glorificación. Porque en ese momento derrotaría todos los poderes de las tinieblas y haría la salvación posible a los hombres para la gloria del Padre. ¿Y qué vio Dios en nosotros para amarnos? ¿Qué vio de ti, hermano? Absolutamente nada. Nada que tú hayas hecho ha provocado amor de Dios por ti. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Por más nada. Es inentendible ese amor profundo de Dios. Hay un himno que dice, cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste, ¿qué? En amor. Cuán inmenso es. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, cuán inmenso es. No hay mayor amor que el que Dios tuvo por nosotros hasta el punto de dar a su propio Hijo, entregarlo al vituperio y derramar toda su ira sobre él. No hay mayor amor que ese. Mi hermano, ¿tú darías a tu hijo para salvar la vida de un delincuente que no merece sino la muerte? Piensa en eso los que son padres. ¿Darías a tu hijo? Piensa en aquellos que quieren ser padres. ¿Darías a tu hijo o a tu hija para salvar la vida de un delincuente que no merece sino la muerte? ¿Lo entregarías y permitirías que el castigo de ese delincuente cayera sobre tu hijo que es inocente de todo? A mí no me gustan este tipo de ilustraciones, pero eso es para que tú puedas pensar y multiplicarlo por miles de millones de veces más. Que esto fue lo que Dios hizo por nosotros, porque de tal manera nos amó. Cuánto amor de Dios por nosotros. Cuánto amor de Dios por nosotros. Y muchas veces le pagamos colocando personas o cosas por encima de Él. Muchas veces preferimos hacer cosas temporales antes de adorarle a Él. Y nos llenamos de excusas con tal de quedar bien delante de los hombres, sin pensar a veces que el que nos amó es un Dios celoso, es un Dios santo, 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 y que algún día nos pedirá cuentas de nuestras obras. ¿Cuánto amor nos muestra Dios a pesar de nosotros? A pesar de nosotros, cuánto amor nos muestra el Señor. Y quiero concluir este último punto haciéndote una pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor mostrándonos su amor? ¿Quién entendió la mente del Señor mostrándonos su amor? Y para terminar, amados hermanos, esta enseñanza, quiero traer a ustedes lo siguiente. Un gran predicador del siglo XX llamado S.M. Lockridge describió en una forma poética el sentido de expectación que debemos tener al leer los relatos de los
evangelios, de la pasión de Cristo, de esta semana que se conmemora a nivel mundial, sabiendo de antemano, nosotros sabiendo de antemano que la historia no termina con su muerte expiatoria en la cruz. Es un poema que dice de la siguiente manera: es viernes, Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando, pero ellos no tienen ni idea de que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están huyendo como ovejas sin pastor. María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto escarlata, lo coronan con espina, pero ellos no saben que el domingo se está acercando. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario. Su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando y su espíritu está cargado. Pero ¿sabes qué? Es solo el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando y el malvado sonriendo. Es viernes, los soldados clavan a una cruz las manos y pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Es viernes, pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey y los fariseos están celebrando que su intriga ha dado resultado, pero ellos no saben que es solo el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, él está colgado de una cruz, sintiéndose desamparado por su padre, abandonado y muriendo. ¿Acaso no puede nadie salvarlo? Oh, pero apenas es el viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido, mi rey clama en su espíritu. Es viernes, la esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado y Satanás se está riendo. Es viernes, Jesús ha sido enterrado, un soldado custodia la entrada y una roca se ha rodado a su lugar. Pero es viernes, es solo el viernes, el domingo se está acercando. Y nosotros sabemos que ese domingo llegó. Él resucitó, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. El sello de aprobación del Padre a ese sacrificio perfecto fue la resurrección y por eso hoy podemos conmemorar ese día con la firme expectación, mis hermanos, de que Él volverá algún día. El amén del pacto de gracia en Cristo es su resurrección y el mismo poder que actuó en esa resurrección es el mismo que actuó en tu salvación y en la mía. Bendito Cristo, bendito Señor, a nuestro Dios Trino sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque nosotros sabemos que la historia no culminó allí, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú has levantado a tu Hijo, Señor, de esa tumba. El cuerpo no lo encontraron, Señor, porque Él resucitó. Y por eso nosotros cada domingo celebramos la resurrección de nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oh, mi Dios, que nunca perdamos el asombro de lo que tú hiciste en tu Hijo en la cruz del Calvario, de cómo se manifestó tu sabiduría, de cómo se manifestó tu amor, de cómo se manifestó tu perdón, de cómo se manifestó tu gracia, de cómo se manifestó tu misericordia, Señor. Ayúdanos a entender y a predicar de esto, de la cruz, a muchos que lo están necesitando, Señor. Ayúdanos a predicar con denuedo, bendito Dios. Ayúdanos a tener el valor que tuvieron estos hombres que tú mandaste por el resto del mundo, Señor. Ayúdanos a predicar de Cristo y solo Cristo, Señor. Danos a Cristo y no nos des más nada, Señor. Yo te lo ruego, Señor. En el nombre de aquel que murió por nosotros, que se encarnó por nosotros, que vivió lo que nosotros teníamos que vivir y murió como nosotros merecíamos morir.
pero que aún así, Señor, por amor se entregó. Señor, gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén.